Bien, un saludo cordial para todos en esta mañana en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les saluda el pastor y amigo Roberto Hermín Zulaguirre. Una bendición muy grande poder saludarles y acompañarles en esta mañana a través de estos medios. Saludo para la amada Iglesia del Señor acá en el municipio de Zarzal, tanto a los hermanos de la Iglesia Central como Iglesia Sede Segunda, y a todos los hermanos que nos puedan ver a través de esta transmisión en el nombre poderoso del Señor. Quisiera orar para iniciar por agradecimiento, darle gracias a Dios porque hasta aquí nos ha guardado, hasta aquí Él nos ha sostenido, nos ha bendecido con su gracia, con su poder. Entonces, allí detrás de su teléfono celular, yo le invito, mi hermano, mi amigo, para que usted haga una oración conmigo, cierre sus ojos y le dé gracias a Dios por la bendición tan maravillosa que Él nos da a cada uno de nosotros de hoy, poder levantarnos, respirar, comer y bueno, tener su respaldo, su ayuda. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te adoramos, Padre Santo. Tú eres bueno, Señor, maravilloso. Tú eres grande, oh Dios. En esta mañana tenemos que darte gracias, muchas gracias, porque nos has guardado, nos has bendecido hasta este momento. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y de seguro, Señor, sabemos que tú nos seguirás ayudando también. Gracias, Señor, porque has guardado a nuestros hermanos acá en el municipio de Zarzal, a nuestros jóvenes, ancianos, niños, los has guardado, amado Dios, y sabemos que tú eres bueno, sí, Señor, sabemos que tu misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Hoy en esta mañana, Señor, que podamos llevar un mensaje de esperanza, de vida eterna a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios, de las redes sociales. Oh, gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir la palabra del Señor, una lectura inicial. Está en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al verso 20. El título de este párrafo dice: andad como hijos de luz. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Leída la palabra del Señor. Un saludo para el hermano Leonel Jessy Cano, que está conectadito con nosotros, y esperamos que quienes vayan llegando a la transmisión vayan también dándonos su saludo. Aquí les iremos saludando en la medida que yo personalmente los vaya viendo conectados, ¿sí? Entonces, qué bueno poder saludarles desde mi casa. Todos sabemos, estamos imposibilitados obviamente por esta situación, de abrir nuestros lugares de culto, pero desde casa estamos también contribuyendo con la palabra, con los mensajes de vida, los mensajes de poder, haciendo constante con todos nuestros hermanos a través del telepastoreo, de las llamadas, de la comunicación constante, para no perder ese contacto con nuestra feligresía. Le decimos a todos los hermanos que, bueno, tenemos que tener esperanza en que esto pronto pase y nos podamos reunir con la ayuda de nuestro Señor y seguir en nuestro trabajo habitual y nuestra devoción de reunirnos muy pronto y seguir glorificando al Señor, al Rey de Gloria, al Todopoderoso, al que nos ha ayudado hasta este momento y nos ha dado la vida, nos ha dado la fuerza, nos ha bendecido ricamente, todos por su gracia, solamente por la gracia del Señor. Saludo para mi familia que está en este momento en sintonía del programa, a los que se están acercando. Quiero invitarles a que allí en sus casas o en las mañanas ustedes puedan realizar sus devocionales. No usted tiene la palabra, tiene al Dios vivo y verdadero en su hogar, adórelo, glorifíquelo, exáltelo, pero dele gloria a Dios. Hoy más que nunca debemos explicar que sois el templo del Dios viviente. En este momento nuestros templos están casi 5.000 cerrados por 20. Templos estarán abiertos en cada hogar, en cada apartamento, una familia convertida. ¿Cuántos templos están abiertos hoy, las 24 horas del día, para adorar y para glorificar al Señor? Así que tú eres el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Adóralo, glorifícalo, exalta al Señor, cita pasajes de la Biblia, canta himnos, coros, pero aleluya, gloria a Dios. Bueno, un saludo para la hermana Sandra Sánchez, el hermano Jessy, la familia Vargas, al hermano Nelson Restrepo, la hermana Argenis Balbuena, familia Balbuena. Un saludo para ustedes en el poderoso nombre del Señor. Ya regresó nuevamente la señal de internet, pero cada vez que se vaya yo dejaré en pausa, no finalizaré la transmisión para luego continuar. Así que hermanos, gracias por estar allí con nosotros, al hermano Gonzalo Arana, a la hermana Olga, que está también en sintonía.
Un abrazo para todos. En el nombre de Jesús, la hermana Isabel Cristina Arana, que nos está saludando en este momento. Y bueno, qué bendición saber que pues, estamos vivos y conectados con Dios y con su palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bueno, quisiera hacer una oración muy especial por todos mis ancianos. La iglesia segunda sede de Zarzal, pues en una gran mayoría hay personas de edad. También tenemos jóvenes, niños. Pero siento una gran consideración por nuestros ancianos. Tenemos algunos que han estado delicados de salud, algunos que de pronto les ha dado duro esta cuarentena. Que sea el Señor ayudándoles y fortaleciéndoles de una manera especial como solo Dios lo sabe hacer. Señor, en esta mañana te presento a cada uno de mis hermanos acá en la congregación, a los ancianos, para que seas tú fortaleciéndolos, ayudándolos, amado Rey, dándoles fuerzas. Tal vez ellos se fatigan, tal vez ellos se estresan, tal vez ellos se desconciertan a veces por muchas situaciones propias de la edad. Pero yo los presento, Señor, para que tú seas fortaleciéndole su alma, su corazón, para que seas dándole fuerzas espirituales, ánimo. Presento también los jóvenes, los niños, las damas de nuestra iglesia. Los presentamos ante tu presencia, amado Dios. Que seas tú ayudándoles y fortaleciéndoles. A los hermanos que trabajan en el campo, a los hermanos que gracias a Dios están laborando, Señor. Guárdales a ellos, sé un escudo protector para ellos y también para sus familias, para sus hijos. Guárdales, amado Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, quisiera en esta mañana compartir un mensaje de la palabra de Dios que lo he titulado La palabra y el espíritu. En el transcurso de la predicación usted irá comprendiendo de qué se trata el lema, el título que le he dado en esta mañana al consejo de la palabra del Señor. La palabra y el espíritu. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 10, verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Voy a leer solamente este pasaje bíblico y con la ayuda del Señor poder hacer un análisis de este pasaje respecto a una problemática actual, a unas circunstancias específicas que algunos están viviendo. Probablemente haya mucho más que hablar de este pasaje de las Escrituras en todo su contexto teológico, en todo su contexto histórico, pero me pareció apropiado tomar referencia de este pasaje bíblico porque una de las misiones claras que tuvieron los discípulos en su primera misión fue la de ir y predicar el evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese de alguna manera es el contexto histórico que uno puede apreciar en la Biblia. Allí en Mateo capítulo 10, el verso 5 en adelante. Dice acá: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado.
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Entonces aquí encontramos el pasaje en 10:40 es propio. Cuando el Señor a sus discípulos en su primera misión, y fue la de ir y predicar el Evangelio, en primera medida las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues, lógicamente hasta que él fuera rechazado por ellos mismos. Y ese misionero de estos primeros discípulos que fueron a predicar la palabra del Señor estaba prácticamente enfocado en predicar la venida del reino para poder establecer nuevamente la fe judía. Estaba en predicar el reino de los cielos para animar a los creyentes, a los judíos, en la esperanza y en el amor hacia las cosas celestiales. Y estaba también envuelto en una misión específica, y era la de hacer milagros, sanar enfermos, resucitar muertos, sanar leprosos, con el fin de que los judíos pudieran volver su fe al Señor, pudieran regresar al Señor con esa convicción, con esa seguridad, ya que los judíos son muy dados a la señal. El mismo apóstol Pablo dice que los judíos buscan señales, pero los griegos buscan sabiduría. Y los que oyeran este mensaje esperaba que pronto acudieran al llamado sincero para y que lo llevara a un arrepentimiento genuino, a una conversión. El propósito de esa predicación del Evangelio que llevaron estos primeros discípulos en esta misión fue muy claro: que en aquel momento se volviera al Señor, se entregara nuevamente a su fe, a sus principios. El Señor a pregonar abrir prácticamente, a seguir abriendo más bien la brecha que él obviamente continuaría predicando el Evangelio durante mucho tiempo más. En primera medida, pues nosotros no podemos hablar de ese contexto histórico. Cristo le da poder y autoridad a sus discípulos para ir a los judíos y llevarles una voz de esperanza, un mensaje de salvación, prácticamente como si él mismo lo estuviera haciendo. Yo me imagino que tuvo que haber sido una experiencia muy maravillosa para estos primeros conversos, para estos primeros discípulos, que apenas fueron llamados, sin una poca preparación, sin poca experiencia, pero con la convicción, con la seguridad, con una fe viva, intacta, el Señor los comisiona para que, así como han recibido de gracia, también puedan recibir de gracia y puedan ayudar al restablecimiento del reino. No de un reino físico, terrenal, con un gobernante, con unos líderes, sino de un reino espiritual en el cual Jesucristo era el líder principal. Porque en su mensaje Jesús vino diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y simplificando esas palabras, lo que el Señor le estaba diciendo: el representante, el líder del reino de los cielos está con ustedes, se ha acercado. Por eso mucha gente acudía en masa a oír el mensaje de Jesús. Por eso mucha gente se arrepintió, por eso mucha gente se volvió en aquel momento al Señor, y grandes multitudes, dice la Biblia, iban con él. Pero ese contexto histórico en el cual se encuentra Mateo 10:40 a veces parece tergiversarse un poco. A veces parece como que se le quisiera trasladar a otro escenario diferente.
Por eso titulé este mensaje La palabra y el espíritu, porque quiero hablar acerca también, obviamente, de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Quiero hablar de eso que ha movido a la iglesia durante tantos años, el obrar del Espíritu Santo. Hoy en día hay una gran inquietud en una gran parte de los creyentes sobre la necesidad o no de recibir el Espíritu Santo. Aunque tenemos obviamente un sinnúmero de conversos que ya no lo ven tan necesario en sus vidas. Parte de esto se da por malas interpretaciones de pasajes bíblicos, así como este versículo de Mateo 10:40, y que por supuesto no faltan en las congregaciones quienes por falta de madurez espiritual andan propagando una falsa información con el fin de levantar el ánimo de los hermanos en contra de sus pastores o de sus líderes, que de pronto por no haber tenido esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo se les ha relegado, no se les ha tenido en cuenta para ciertas funciones, ciertos servicios dentro de la congregación. Entonces ellos se sienten aislados, pero también hay quienes aprovechan esta situación de tristeza, esta situación de soledad, esta situación que acongoja a muchos creyentes para sembrarles falsas expectativas, para de alguna manera engañarlos. Tenemos hermanos frustrados en nuestras congregaciones porque llevan 10, 15, 20 años y no han sido sellados con el Espíritu Santo, no han tenido esta experiencia como creo yo que la mayoría de nosotros la hemos tenido. Y bueno, al no tener esta experiencia se han amparado en el conformismo y andan sacando sus propias conclusiones para sí mismos o también para otros, poder de alguna manera darles ánimo, decirles tranquilo mi hermano o mi hermana, ahora ya no hay necesidad de recibir el Espíritu Santo. Eso fue en los tiempos apostólicos, eso fue en los tiempos bíblicos, ahora no hay necesidad. Por eso Mateo 10:40 ofrece un panorama especial, porque este versículo encierra una gran verdad del momento. Óigase bien, encierra una gran verdad del momento, pero no una verdad teológica absoluta. Y está dividido en dos partes esenciales para su entendimiento. Número 1, el que recibe al discípulo que es enviado. Y número 2, el que recibe a Jesús. Yo creo que hay una gran diferencia en esas dos partes. Hay que anotar que en el momento en que los discípulos habían salido a predicar el Evangelio por primera vez, ellos ya habían recibido a Jesús, Él estaba con ellos, pero Él les está dando una autoridad para ir a predicar en su nombre. Es por esto que el Señor les dice a ellos, directamente a los discípulos, quienes lo reciben a ustedes, me está recibiendo a mí, porque yo a ustedes les estoy confiriendo autoridad, les estoy relegando un poder, les estoy haciendo una transferencia de poder. Así que quienes los reciban a ustedes, me están recibiendo a mí. De aquí obviamente surgen las dos formas posibles que en su momento Jesús podía ser recibido. Digo, en su momento. Número 1, la forma espiritual, y número 2, la forma física. Es de suma importancia notar que hoy, en este tiempo de la gracia en el que nosotros vivimos, en el siglo XX, solo podemos recibir a Jesús de una sola forma, y esa es la forma espiritual. Él no está con nosotros físicamente, pero lo está en el poder de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por eso en el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 11, un pasaje bíblico que creo que es de esos pasajes que nos aprendimos
recién llegamos al templo, a la iglesia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, dice, potestad de ser hechos hijos de Dios. Fue uno de los primeros pasajes de la Biblia que nos aprendimos de memoria y lo citábamos una y otra vez en nuestras congregaciones. Pero mirando un poquito detenidamente en los pasajes bíblicos de Juan 1 verso 11 y verso 12, al contrario de lo que algunos pueden pensar, los judíos sí recibieron a Jesús. Claro, ellos lo recibieron. El texto dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿por qué digo yo que sí los judíos recibieron a Jesús? Porque Él estuvo en su espacio físico. Recorrió sus ciudades, aldeas, estuvo en sus casas y como dice la Biblia, enseñaba todos los días de reposo en el templo. O sea que Él sí estuvo en el espacio físico de los judíos. Pero lo que no se puede afirmar explícitamente es que todos los judíos le hayan recibido en el aspecto espiritual. Por esto el pasaje en mención habla categóricamente de un pueblo. Habla de un pueblo. No habla categóricamente de un pueblo, sino de una nación, de un todo. Por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay un pasaje bíblico que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que cuando el texto dice a lo suyo, está hablando de toda su creación, de toda la raza humana, porque somos creación de Dios. Él vino a lo suyo. A todos vino el Señor. No piense que el Señor solamente vino al pueblo judío, no, Él vino a lo suyo, a lo creado. Pero los suyos, a quienes el Señor primeramente vino a predicarles, a quienes Él primeramente vino a anunciarles el Evangelio, no le recibieron. Recuerda el pasaje bíblico en el que el Señor Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Alguien dirá, pero ¿por qué la exclusión? No, es que el Señor tenía que cumplir, tenía que de alguna manera obedecer lo que estaba escrito. Él vino en cumplimiento de la palabra y Él debía primero ir a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso también cuando el Señor envía a los discípulos, les dice, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, había que cumplir, había que de predicarle a los judíos. Pero cuando los judíos no lo aceptan, lo rechazan, entonces Él para todos los gentiles. Él abre una puerta y Él dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados a descansar. Entonces abrió una puerta para al ver que obviamente había por los judíos. Por eso ya dice en el verso 12 del Evangelio según Juan, mas a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio hijos. De los que reciben a Jesús espiritualmente y entran en el proyecto de la salvación. Porque la salvación es un proceso. Viene a ser salvo de la noche a la mañana. La salvación es un proceso y es un proyecto de Dios para los seres humanos, el cual no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y el primer paso dentro de ese proceso de la salvación, como dice este versículo 12, es aceptando a Cristo, recibiendo a Cristo. Por eso dice, mas a
todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser, de ser. El versículo bíblico nos dice que quien acepta, que quien recibe a Cristo, inmediatamente se convierte en hijo. El texto no dice eso. Si usted lee con detenimiento el pasaje bíblico, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la autoridad de ser a futuro. Entonces, el primer paso dentro de la salvación para todos los individuos es que el hombre reciba a Cristo, el hombre acepte a Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y dice por allí otro pasaje bíblico, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra es la que produce convicción, seguridad para un genuino arrepentimiento en el ser humano. Es la palabra de Dios la que trae el mensaje de esperanza y de vida eterna. Es la palabra de Dios la que presenta al Salvador, a Jesús. Y es a ese Jesús a quien el hombre debe recibir y aceptar en su corazón. Y cuando lo hace, está facultado para ser un hijo de Dios, para que se convierta en un hijo de Dios. Bueno, no quiero hablar más de ese proceso porque habría que hablar de arrepentimiento, habría que hablar de bautismo y obviamente aquí vamos a centrarnos solamente en una parte. Me decía esta semana una de nuestras hermanas de la iglesia que pensaba yo acerca de la oración de fe. Y bueno, la oración de fe, yo le decía, es una oración muy bonita. Es una oración muy hermosa. Y que dice, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Lávame y límpiame con tu presencia. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Esa oración de fe la aplican muchos grupos denominacionales en su buena intención, en su buen deseo de ganar adeptos, de ganar personas para sus diferentes comunidades religiosas. Pero esa oración de fe, por más sincera que pueda ser, tiene que ir complementada con algo más. Yo no puedo decirte que apenas tú recibas a Jesús en tu vida, en tu corazón, ya eres salvo. No puedo decirte que apenas recibas el mensaje de la palabra de Cristo, entonces tu nombre ya está escrito en el libro de la vida como por un arte de magia. Ese facilismo nosotros no lo presentamos de esta manera, aunque el Evangelio es fácil. El Evangelio no está lleno de complicaciones. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero hay quienes quieren adornar ese yugo, hay quienes quieren de alguna manera hacer complementaciones a ese yugo con cosas que Dios no ha dicho. El hombre necesita un arrepentimiento. El ser humano necesita una conversión profunda a Dios. Y creo que todos los que estamos en Cristo hemos pasado por esa conversión, por ese arrepentimiento genuino hacia Dios. Lo hemos recibido, lo hemos aceptado, nos hemos hecho bautizar en el nombre del Señor y también hemos tenido la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. En el Evangelio según Lucas capítulo 8, verso 40, se nos dice algo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Claro, había muchos necesitados. En ese contexto histórico en el que se da este pasaje bíblico estaba la hija de Jairo y estaba obviamente la mujer con el flujo de sangre. Y había mucha gente que se agolpaba para oír y para ver a Jesús. Y probablemente para esperar de él algún milagro como la multiplicación de panes, de peces y muchas otras cosas más. Por eso la multitud, como dice el verso 40,
le recibió gozoso o gozosa, porque todos le esperaban. Pero lo que no podemos afirmar es que los que le hayan recibido con gozo y con alegría por este motivo hayan sido salvos, o por este motivo ellos hayan sido llenos del Espíritu Santo. Yo quisiera que ustedes en esta mañana, si le está poniendo atención al mensaje, fuera comprendiendo lo que quiero decir. Por eso cuando regresamos a Mateo 10:40, no se debe mirar en un lenguaje absoluto, que si una persona lo recibe a uno como discípulo, como enviado del Señor, por eso entonces está recibiendo el Espíritu Santo. Si recibe a Cristo en su corazón para ser salvo, usted amigo, usted mi hermano, persona que está escuchando allí, si recibe a Cristo en su vida, usted también está recibiendo automáticamente el Espíritu Santo. Esto es lo que algunos le están sembrando hoy en día a muchos creyentes en el corazón. Y le están diciendo, hermano, vea, desde el momento en que usted se arrepintió, se hizo bautizar en el nombre de Jesús, desde el momento en que usted tomó una decisión de fe, hermano, tranquilo, usted ya tiene el Espíritu Santo, usted tiene los dones, usted tiene los ministerios, usted puede servir en la iglesia. Lo que pasa es que a usted lo tienen relegado, lo que pasa es que a usted le están aplicando cosas que no son. Y esto, mis amados hermanos, está causando en muchos conversos, en muchos cristianos, está causando desconcierto, aflicción, está causando incertidumbre. Mis amados hermanos, en las Escrituras está bien marcada la diferencia entre ser llenos del Espíritu Santo y lo que es la obra del Espíritu Santo. Yo tengo acá mi Biblia abierta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y en el versículo 5 y 6, que dice de la siguiente manera: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, dice, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Luego pasando un poco al verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Escuche esto, lo que dice acá la Biblia, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Qué necesidad de enviar a Pedro y a Juan a Samaria si Felipe, con gran esfuerzo, con gran devoción, había descendido a Samaria a llevar a Jesús, a llevar el Evangelio, a presentar la salvación, y estos primeros conversos se habían arrepentido y habían aceptado a Cristo con todo el corazón? ¿Qué necesidad de enviar a Pedro y a Juan allá si ellos habían recibido a Cristo? Y según como dicen algunos, entre comillas, pues al recibir a Cristo se recibe el Espíritu Santo. Mire cómo Pedro y Juan fueron y obviamente oraron por estos primeros convertidos y les impusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que la llenura del Espíritu Santo está ligada a un paquete completo, está ligada a una obra completa, no se desliga nunca. Pero lo uno y lo otro no se pueden mezclar. Una cosa es recibir a Cristo, una cosa es ser bautizado en el nombre de Jesús, y otra cosa muy diferente es ser lleno del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este mismo libro de historia de la iglesia, en el capítulo 10, en el verso 24, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, habiendo convocado, dice acá, a sus padres
a sus parientes y íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y dice, y hablaba con él, y hablando con él, entró, ¿quién entró? Pedro. Y halló a muchos que se habían reunido. Y a partir del versículo 28, a predicarles a estos primeros convertidos gentiles que están en la casa de Cornelio, a predicarles el evangelio de Jesús. Les hace un de el ministerio de Jesús, de cómo fue el proceso por el cual él llegó del Calvario. Y es importante mirar cuál fue el desenlace final de todo esto. En el versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas. Ya es la parte final del sermón que les está dando Pedro a los gentiles que están en la casa de Cornelio. De este dan testimonio todos los que en él creyesen, oiga, recibirán por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí encontramos una historia algo atípica, porque los conversos en la casa de Cornelio recibieron el mensaje de Pedro, recibieron esa palabra. Probablemente fue tanta la devoción, fue tanto la pasión, fue tanta la convicción que generó esta palabra en la vida de estos conversos, que sucedió algo atípico para nosotros hoy. Fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, magnificando a Dios. Y cuando Pedro vio esto, dijo, bueno, ¿qué impide para que estos que han recibido el Espíritu Santo, siendo gentiles, así también, qué impide que ellos también sean bautizados? Y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces mi pregunta es, ¿qué necesidad de que hubiera descendido sobre estos conversos el Espíritu Santo si ellos con gran esfuerzo habían recibido a Pedro? Y Pedro llevaba consigo a Jesús, llevaba a Cristo, llevaba al Espíritu Santo. Pero mire que cuando no unimos las dos cosas, uno se da cuenta de la importancia de hacer la diferencia. Ellos recibieron a Pedro, pero necesitaban recibir a Cristo. Ellos recibieron a Cristo, aceptaron a Cristo en su corazón, pero tenían la necesidad de vivir la experiencia. Con estos pasajes bíblicos nos damos cuenta de que afirmar hoy que no hay necesidad de ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas es algo que no tiene fundamento bíblico. Los apóstoles nunca anduvieron predicando que al recibirlos a ellos como apóstoles, como discípulos del Señor, la gente estaba completa y que ya no necesitaba de más. Por lo que uno ve, estos apóstoles predicaban la palabra de Cristo, el evangelio de salvación, y ellos dejaban que el Espíritu Santo continuara la obra en estos primeros convertidos. Hermanos, nosotros necesitamos dejar que Dios haga su obra. Necesitamos que cada uno de los creyentes tenga la experiencia, la viva, la sienta en su vida, en su corazón.
que a veces a algunos se les retarda. Bueno, estas no son cosas que nosotros podemos medir o calificar si es porque el creyente le faltó meter una mano o al momento de ser bautizado la pila bautismal se vació un poco de agua y ya hubo que acabar de echarle agua con una vasija encima y entonces que quedó mal bautizado y que por eso no recibe el Espíritu Santo. Hermano, recuerde, el Espíritu Santo es una promesa para el creyente. Es una promesa para usted, es una promesa para mí. Mateo 10:40, así como toda parábola tiene una ocasión o razón de ser, tiene un contexto obviamente. Los discípulos reciben unas instrucciones claras. Ir y predicar el Evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero reciben la autoridad de parte de Jesús. Esta fue una autoridad que funcionó como un poder representativo de autoridad, mas no de personalidad. Eso es lo que uno puede analizar en la historia bíblica que se presenta en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 8, acerca del siervo del centurión. Capítulo 8 de Mateo, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mire lo que dijo el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, da la orden, y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre sabía que era tener autoridad. Sabía el simbolismo de la autoridad, la imagen representativa del poder. Él decía: yo soy un hombre bajo autoridad porque obedezco a una autoridad mayor. Pero también tengo hombres bajo mis órdenes y ellos me obedecen a mí. Señor, usted es el dueño de la vida. Usted es el dueño de la existencia humana. Usted es el que hace cesar las olas impetuosas de la mar. Usted es el que hace callar los vientos. Usted, Señor, es el que de aquel que yo he oído, que multiplica panes, peces, que camina sobre las olas del mar. Yo he oído que usted hace grandes milagros. Pues, Señor, usted es el dueño del poder. Mande, ordene simplemente que haya la sanidad, que haya el milagro, y eso se cumple porque usted tiene autoridad. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, acá, en el caso de estos judíos creyentes que van a predicar el Evangelio, ellos reciben la autoridad de parte de Jesús para hacer en su nombre milagros y maravillas. Cuando ellos van a predicar, están representando la autoridad de Jesús, mas no su presencia directamente. Bendito el nombre de Jesús. Aunque Cristo luego les daría una promesa. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, donde Él les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Como quien dice, sería un poder de autoridad, un poder que iba a radicarse en la vida de ellos, que iba a permanecer con ellos. Y con ese poder ellos iban a hacer grandes milagros, grandes victorias en el nombre de Jesús. Yo creo que Jesús nunca mandó a sus discípulos a reemplazar su presencia, menos su poder en la iglesia. Él a nosotros hoy nos permite hacer uso de ese despliegue de autoridad para hacer grandes señales en el mundo, para hacer milagros, para hacer prodigios. Pero esto es muy distinto
a reemplazar la presencia del Señor. Nosotros oramos por los enfermos y ellos son sanos. Nosotros oramos por las personas que se arrepienten al Señor y el Señor es el que les perdona sus pecados. El Señor es el que hace los milagros en la vida de ellos, pero nosotros no somos los que hacemos los milagros. Como dice Colosenses 1:27 en la Biblia, traducción lenguaje actual, le voy a leer este versículo. Él decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente. ¿Cuál es el plan grande y maravilloso? Oiga, a mí me encanta esto. Escuche cuál es el plan grande y maravilloso que Dios decidió darnos a conocer. Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir, oiga bien, el poder y la gloria de Dios. Esto es lo que hacemos usted y yo, mi hermano. Nosotros compartimos el poder que nos ha dado Dios por su Espíritu Santo. Porque el poder no es nuestro, el poder es de Él. Si Él está en nosotros, tenemos poder. Tenemos la unción para hacer milagros, para hacer señales, para orar por los enfermos. Compartimos el poder del Señor, compartimos la gracia del Evangelio. De gracia hemos recibido, debemos dar de gracia. Por eso no podemos salir por las calles diciendo, miren, si recibiendo el Espíritu Santo, ni tampoco que el que oye la palabra y recibe a Jesús en su corazón está recibiendo el Espíritu Santo, porque esto no es un pasaje bíblico y es privar al convertido de esas promesas de Dios. Desde Joel capítulo 2 verso 28, cuando Dios dice en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros jóvenes, sobre vuestros ancianos. Dios en los postreros tiempos. Y usted y yo no podemos decir, hoy, ¿cuándo serán esos postreros tiempos? ¿No han llegado? No, sí llegaron. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí empezó a tener cumplimiento esa palabra. Dios empezó a derramar su Espíritu Santo sobre judíos, partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Cirene, en Panfilia, en Egipto, en el África. Como dijeron algunos, oh, les oímos hablar las maravillas de Dios. Les oímos hablar cosas maravillosas por el Espíritu Santo. Ahí Dios empezó a derramar su Espíritu Santo sobre los hombres. Bendito el Señor. Y Dios sigue derramando hoy de su Espíritu Santo. Dios sigue derramando hoy de su gracia, de su poder. Gloria al nombre de Jesús. Y por eso Él le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén, hasta que ustedes sean investidos de poder de lo alto. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Y como dice la Biblia, en un aposento alto donde aún estaba María, la madre del Señor, eran como unos 120 en número. Y cuando llegó el día de la fiesta del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente se escuchó del cielo un estruendo recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te envía un correo electrónico, no te envía un mensaje de texto para decir mañana o más rato te voy a llenar con el Espíritu Santo. Es necesario que estemos haciendo como hicieron los apóstoles. Perseveraban en la oración, persevera en la oración. Persevera en la comunión. La comunión es importante. Yo no sé cómo muchos quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero no perseveran en la oración. No perseveran en la lectura de la Biblia. No ayunan. No se congregan. No les gusta la comunión entre los hermanos. Y ese es uno de los requisitos indispensables que uno ve en la palabra del Señor.
de estos que fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban en comunión, en intimidad con Dios, estaban juntos, estaban buscando al Señor. Probablemente no estaban cantando 20 o 30 coros para ver si entraban en un éxtasis y la lengua se les empezaba a enredar. No estaban saltando, ni gritando, ni haciendo espaviento para ver si de pronto así motivaban al Espíritu Santo. No. Ellos estaban probablemente en una comunión relajada, en oración, en coinonia. Probablemente estaban compartiendo la palabra, la lectura de la palabra, y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Mi hermano, lo importante es que usted esté buscando a Dios, que usted esté en comunión, que usted esté en una vida de oración, que usted viva una vida cercana a Dios. Y en cualquier momento Dios le podrá llenar. En cualquier momento Dios podrá derramar su Espíritu Santo sobre su vida. Y quiero decirle, eso partirá su vida en dos, en un antes y en un después. En Efesios capítulo 1, verso 13, hay un pasaje bíblico que me es necesario en esta mañana compartir. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hoy sí que encontramos hermanos, tal vez no de mala intención, otros probablemente sí con una mala intención. Hermanos que se han amparado en este pasaje escritural para decir, hermano, desde el momento en que usted oyó la palabra, el evangelio, usted ya fue sellado con el Espíritu Santo. Y claro, muchos se han confiado en eso. Muchos están dormidos en ese aspecto. Pero usted no puede aislar Efesios capítulo 1, verso 13 de su contexto histórico. Vaya a la raíz histórica, teológica de Efesios 1:13 para ver si ese facilismo, entre comillas, que muchos quieren aplicar del texto bíblico, aislando cosas de su contexto y metiéndolas en otro contexto, a ver si son verdad. Hechos 19, verso 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Estos discípulos no eran de él, ni eran de Pedro, ni eran de Bernabé. Estos discípulos no pertenecían a ninguna casta apostólica. Pertenecían simplemente a la casta de Juan el profeta. Eran discípulos de Juan el profeta. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire la pregunta. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, oiga, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que la llenura del Espíritu Santo en estos conversos, como dice Efesios 1:13, claro, ellos oyeron la palabra de verdad, la palabra que les estaba llevando Pablo el apóstol. Porque antes no habían escuchado un evangelio, solamente un mensaje profético, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión, un mensaje en que la gente se volvía a Dios, testificando su conversión a través de un bautismo en agua en el cual no había una invocación de ningún nombre. Y ellos estaban
contentos y tal vez confiados en ese bautismo. Pero cuando oyen la palabra de verdad, el evangelio que les está predicando el apóstol Pablo, y cuando lo creen, porque para ellos hacerse bautizar tuvieron que haber creído. Cuando lo creen, son bautizados. Y es después de ser bautizados que ellos reciben el Espíritu Santo de la promesa, como dice Efesios 1:3. Lo que pasa es que Pablo, cuando escribe la carta a ellos mismos, en un solo versículo les está comprimiendo una historia. Les está resumiendo una historia que ellos obviamente ya conocían. Ellos sabían que años atrás no conocían el Evangelio de Jesús, no sabían qué era arrepentimiento, no sabían qué era bautismo en el nombre de Jesús, no sabían qué era el Espíritu Santo. Y ellos, obviamente, Pablo les está diciendo, acuérdense en lo que pasó con ustedes allá cuando yo fui a predicarles por primera vez el Evangelio de la gracia del Señor. Entonces, una cosa es la obra del Espíritu Santo y otra la llenura del Espíritu. Pero mire, yo quiero decirle algo. Ser llenos del Espíritu Santo es algo que nosotros no lo medimos ni tampoco lo programamos. Es algo que le toca al dueño de la promesa. Nosotros podemos arrepentirnos en el nombre del Señor, bautizarnos, buscar la santidad, pero nosotros mismos no podemos del Espíritu Santo. Es el Señor el que nos llena con su Espíritu Santo. Es el Señor, porque Él es el dueño del Espíritu. Y tú y yo lo único que podemos hacer es decirle, Señor, yo espero en tus promesas. Esperen las promesas de Dios, como hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva, orando, en coinonia, en adoración, en participación, y fueron llenos del Espíritu Santo cuando menos ellos probablemente lo estaban esperando. Hoy pensamos que nosotros somos los que tenemos que propiciar la llenura del Espíritu Santo. Armamos fiestas, confraternidades, vigilias, programas pro recesión del Espíritu Santo. Y parece que tuviéramos que obligar a la gente en nuestras reuniones masivas a que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Los coaccionamos muchas veces a que si no lo reciben es porque están mal con el Señor, es porque algo está pasando en sus vidas. Hermanos, dejemos tanta bobería, dejemos tanta falacia, dejemos tanto engaño, dejemos de enredar a la gente, dejemos de sembrarle a nuestras congregaciones tantas cosas que no tienen bases bíblicas. Es bueno, obviamente, propiciar escenarios de coinonia. Claro, son buenas las confraternidades, los cultos especiales, es buena las convenciones, es importante las vigilias. Pero no crea que si usted no hace el evento X o el evento Y, entonces usted no va a ser lleno del Espíritu Santo, o los miembros de su congregación no van a ser llenos del Espíritu Santo. Enséñeles a tener una completa comunión con Dios. Enséñeles a vivir en santidad, en temor a Dios. Enséñele a sus creyentes a que en cada lugar, usted o yo, somos templo del Espíritu Santo y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros no necesitamos propiciar escenarios, necesitamos es tener un corazón sincero para con Dios. Necesitamos tener es una identidad con nuestro Dios, constante todos los días, en la que adoremos al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cuántos les hemos visto ser llenos del Espíritu Santo? Allá en un rincón del templo, arrodillados, orando, mientras que otros están cantando, glorificando a Dios, hay quienes allá arrodillados en un rincón del templo,
están siendo tomados por el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas? ¿Cuántos en el hogar? ¿Cuántos en el trabajo o de camino al trabajo no han sido llenos del Espíritu Santo? Porque ellos mismos han propiciado el escenario, han entrado en comunión con Dios, han entrado en comunión con Dios. Y la Biblia dice que los que adoran en verdad es necesario que le adoren. Nosotros tenemos que aprender es a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Por eso dijo el Señor, llegará el momento, la hora es, cuando ni en este monte ni en el otro adoraréis al Padre, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy que no podemos tener un lugar de culto para reunirnos todos, es donde es necesario experimentar con Dios nuevas cosas. Es donde es necesario hoy tomar nuevas expectativas y tomar nuevas experiencias de Dios en la intimidad de nuestra vida, en la soledad. Porque la vida de los primeros convertidos no fue en medio de las grandes multitudes, fue en medio de la persecución, de la soledad, allá donde muchos tuvieron que refugiarse, en los montes, en las cavernas, donde allí de seguro hacían coinonia, de seguro allí hacían altares de adoración y de devoción a Dios. Y allí recibían la presencia del Señor en sus vidas. Eran llenos con el Espíritu Santo. Y por eso la iglesia primitiva creció. Por eso la iglesia primitiva se fortaleció. Por eso la iglesia primitiva se expandió. Porque le permitieron a Dios desde el escenario propio de sus vidas manifestarse y hacer grandes maravillas. Yo no le niego la oportunidad a los creyentes de ser llenos del Espíritu Santo. Yo no le voy a negar la oportunidad a los creyentes de hablar en otras lenguas. Yo no le voy a negar a ellos esa experiencia que yo mismo he vivido con Dios y que muchos de nosotros la hemos vivido. Por eso, mi hermano, siga luchando y no se desanime, porque lleva usted 10, 20, 30 años en la iglesia y usted no ha tenido esta experiencia. Vendrá alguien que le dirá, mi hermano, si usted no recibe el Espíritu Santo se va a condenar, se va a perder. No escuche esas palabras, porque eso tampoco tiene fundamento bíblico. La salvación no está condicionada a que usted sea lleno del Espíritu Santo. La salvación está condicionada en primera medida a como dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Yo no le puedo añadir ni quitar más a lo que la palabra de Dios dice. Pero sí le puedo decir que la llenura del Espíritu Santo es indispensable en su vida, en su relación con Dios. Porque si usted es un hijo, Dios se lo enviará. Por eso dice el texto, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo. Dios te dará la llenura, cualquier momento, en cualquier lugar, en la condición en la que de pronto allí tú te encuentres postrado en la cama o enfermo, Dios te la dará, porque es una promesa. Mis amados hermanos, en esta mañana un abrazo para todos. Iglesia del Señor, seguimos esperando en las promesas de Cristo. Seguimos adorando al que nos dio la vida. Seguimos exaltando al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Seguimos en coinonia. Seguimos adorando al Señor. Que Dios les bendiga a todos y que podamos seguir conectados en un mismo espíritu, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, gracias te damos en esta mañana por haber podido compartir la palabra, por haber podido, Señor, llevar este mensaje a muchos hermanos. Pedimos, Señor, para que seas tú ayudando a aquellos que todavía no han tenido esta experiencia, aquellos que todavía no han sido promesados, Señor, con esa llenura del Espíritu Santo,
Creemos, Señor, que tú también en ellos hagas esa obra, cumplas tu propósito. Señor, porque necesitamos hoy en día una iglesia llena, fortalecida con tu gracia, con tu poder, con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Un saludo para la hermana Marta Castaño, el hermano Franklin Javier Molina Gómez en el Darién Valle, que está en sintonía. Y si usted quiere, mi hermano, comparta el link de este video por las redes sociales, por grupos de WhatsApp. Compártalo para que le llegue a muchas más personas. Y bueno, con la ayuda del Señor estaremos en comunión a través de este medio, llevándoles una palabra de esperanza. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, rica y abundantemente. Que Dios les bendiga.